Lesiones en miembros superiores. ¿Quién en casa no ha tenido algún machucón o quizás alguna lesión importante cortando algo para comer? Pues nosotros le invitamos hoy a este programa especial con la doctora Aloa Isea, traumatólogo, ortopedista y especialista en cirugía de la mano. Una especialidad que, como todos dicen, quizás todos quieren buscar, pero no todos pueden llegar. ¿De qué se trata esta especialidad y qué patologías puede cubrir? Y muy especialmente quiero recordar a nuestros amigos. Doctor Leira, alta medicina estética y fotónica. Desde aquel famoso machucón de dedo hasta lesiones mayores, una caída en la calle, quizás una caída en la escuela. Pues yo me encuentro con una maestra de maestras, formador de formadores, quien es la doctora Aloa Isea, profesora de todos nosotros, pollitos en el área de traumatología y específicamente cirugía de la mano. Mi querida doctora, complacida de tenerla con nosotros y hablar un poco de esa su especialidad, que para mí siempre es supraespecialidad, porque son estudios que están por encima de la base de la traumatología. No, gracias, María del Valle, a ti por la invitación, gracias también por las palabras que me has dado. De verdad que sí, todos son mis ahijados. Siempre he tenido algo que ver siempre con la formación, y sembrar es luego tomar cosecha, así como ahorita también tú lo eres. Efectivamente, dentro de mis éxitos profesionales está haber sido cirujano de mano. Es una subespecialidad en donde nosotros primero somos cirujanos ortopedistas y luego hacemos el quinto nivel en el conocimiento más profundo de lo que es la cirugía del miembro superior. No solamente la cirugía aguda, sino también la cirugía reconstructiva y de todos aquellos procesos o enfermedades relacionados con la parte degenerativa, inflamatoria, el cual también forman parte de nuestro campo de estudio y de trabajo. Iniciando en el marco del primer Congreso Nacional de Traumatología Militar, algunos errores que cometen algunos colegas. Yo quiero hacer un llamado a todo lo que es ese primer nivel. Nosotros como estudiantes de medicina que iniciamos esos primeros pininos en la traumatología para poder, digamos, referir un paciente, la colocación de una férula, de una inmovilización. Veíamos ciertas imágenes donde habían errores que se cometían y, por supuesto, dicen nuestros grandes maestros, primum non nocere, mejor no hacer daño si no lo sabes hacer. ¿Qué no debemos hacer en el momento de recibir ese paciente que sabemos que amerita una especialidad tan importante como es cirugía de la mano? Bueno, sí, efectivamente, los estudios básicos en medicina, sobre todo las rotaciones que se hacen cuando el bachiller de medicina pasa por sus diferentes servicios, tienen que ver un poco con las inmovilizaciones básicas. Lo importante es que el bachiller se entrene y estudie las técnicas básicas de inmovilización, porque las va a necesitar para sus niveles de inicio en el campo médico. Es muy importante este tipo de estudio, ya que el hecho de inmovilizar a un paciente con un traumatismo le va a traer mejorías del dolor y le va a ayudar a llegar a cualquier otro tipo de hospital un poco más grande, que puede ser un tipo 3 o un tipo 4, en donde sí va a poder ser atendido por aquellos colegas profesionales que están haciendo los posgrados en traumatología o ya son traumatólogos, y poder tener una atención más especializada. Es muy importante no colocar las inmovilizaciones si no se sabe cómo se hacen o no se sabe cuál es la técnica. ¿Por qué? Porque precisamente según lo que tú estabas mencionando, se puede hacer daño. Una de las complicaciones más frecuentes de no saber hacer las inmovilizaciones es la disminución de la vascularidad, sobre todo en la parte distal de los dedos de la mano. Y esto trae como consecuencia edema
y puede traer como consecuencia un síndrome de compartimiento, que es ya la presión dentro de las estructuras blandas de la mano y con la consecuente falta de irrigación y que pueden llevar inclusive hasta pérdida del miembro. ¿Cómo sabe el paciente, mi querida doctora, que obvio el edema es evidente? Se me hinchó la mano después que me inmovilizaron, pero ¿cómo saber que estamos cayendo en este síndrome compartimental? La verdad es que si las personas empiezan a sospechar de que algo no anda bien con su inmovilización, cuando se inflaman mucho los dedos, el edema de los dedos, con dolor, la sensación de frialdad en los mismos y la falta o la limitación de movimiento para la extensión sobre todo de los dedos es un motivo de alarma para un paciente el cual debe acudir de inmediato a una emergencia para poder ser examinado, a poderle retirar la inmovilización y ver qué pasa con su miembro superior. Muchas veces las fracturas no están corregidas y sin embargo se inmovilizan mientras el paciente va a otro centro y a veces los pacientes se van a la casa, no ponen los miembros superiores en alto, las puntas de los dedos hacia arriba mirando al techo o sencillamente no lo mueven y eso también puede ayudar o puede contribuir a que haya más dolor y haya más edema en los dedos con este agravamiento, por decirlo así, exageración de los síntomas que puedan estar presentes. O sea que aquí vamos a hacer como un primer alto si usted tiene una inmovilización y por supuesto presenta dolor, presenta sensación de frialdad o simplemente se siente eso edematizado, hinchado y quizás el movimiento limitado donde no lo debe hacer, atento, acuda a su especialista que están allí para ayudarlo. Pero también quería preguntarle, ¿de dónde a dónde puede ir una inmovilización? Porque me llamaban la atención ciertas imágenes que por supuesto nuestra superproductora Karen Cambar va a compartir con ustedes, donde de repente colocaban la lesión estaba distal y la inmovilización estaba proximal y no tomaba en cuenta dónde estaba la lesión. Es cierto, María del Valle. Las inmovilizaciones se colocan con el objetivo de calmar el dolor, disminuir el movimiento cuando hay algún traumatismo contuso, sobre todo en alguna de estas partes, y para que dé tiempo, por decirlo así, de hacer consultas o referencias a hospitales en donde realmente hayan especialistas que le puedan atender perfectamente. Sobre todo en la parte distal del miembro superior, en los dedos de la mano y la muñeca, es muy importante saber inmovilizar. ¿Por qué? Porque las articulaciones metacarpofalángicas tienen los ligamentos colaterales y si ellos no están bien inmovilizados se pueden acortar, trayendo como consecuencia que tú luego no puedas doblar más los dedos. Cuando lo quieras hacer después de al menos un par de semanas con los dedos en esa posición, es muy difícil, prácticamente imposible poderlos llevar otra vez al 100%. Por eso los médicos tienen que tener el conocimiento básico para que no suceda esto con los pacientes que se están inmovilizando. En el caso de los traumatismos de codo, las férulas se colocan braquiopalmar. ¿Qué quiere decir eso? La férula va a ir en el brazo, más o menos en desde el tercio proximal con tercio medio del brazo hasta el pliegue palmar distal, en donde tú puedas flexionar perfectamente los dedos. Al poder hacer así y poder hacer el puño, la inmovilización está perfecta. ¿Por qué? Porque hace que la circulación distal, por efecto de bomba, de movimiento de los dedos, vaya en sentido contrario por el sistema venoso hacia el corazón y no se edematiza, no se colecta el líquido en las extremidades, mejora el dolor, disminuye el edema y además los dedos son útiles. Tú puedes tener una inmovilización en el brazo y en el codo y puedes mover los dedos. No tienes ningún inconveniente en hacerlo. Es así. En relación con la muñeca, ya no hay por qué de repente inmovilizar el codo, al menos de que esté fracturada
de una forma tal de que esté desplazado, sea intraarticular, y el movimiento del codo, dada la inserción de los músculos de la mano que van hasta el codo o más allá del codo, tengan en su origen el movimiento que pueda desplazar las fracturas de muñeca. Sin embargo, ya en la parte de lo que es los huesos de la palma y del dorso, los metacarpianos y los dedos, las inmovilizaciones son cortas, son antebraquio palmar. ¿Por qué? Porque están desde el tercio distal del antebrazo hacia la muñeca y los dedos, y muchas veces las férulas son digitales, única y exclusivamente lesiones de dedos individuales o inmovilizaciones de dedos vecinos, Correcto. que se inmovilizan el meñique y el anular, porque son los dedos que hacen lo mismo, hacen la presión, son los dedos de fuerza de la mano, mientras que el dedo índice y el dedo medio son los dedos de la precisión y se inmovilizan por pares. Entonces, en caso de lesiones, sobre todo de la base de las falanges proximales de estos dedos, las férulas van inmovilizando 2 dedos y no los 4, para tener la movilidad en los otros y así a poder ayudar al efecto de bomba que tanto que les había hablado o comentado antes. Eso es importantísimo y yo quiero que se queden allí porque definitivamente el conocimiento es el eje transversal y la tecnología el gran catalizador. Quédate conmigo que vamos a hablar de qué hay de nuevo en estas inmovilizaciones a nivel de miembros superiores. Y yo estoy fascinada con estos temas porque de verdad desde que era residente mi unión con la traumatología era espectacular. Así que quiero que sepan que nosotros debemos saber todo lo que significa el proceso de inmovilización, porque quizás estás en un río, quizás estás en una fiesta y eso que hagas en ese primer minuto es importantísimo. Decían en una de las ponencias, usted puede utilizar hasta una tablita. ¿Qué le puede recomendar a esa gente en casita que quizás no tenga a la mano lo más sofisticado, mi doctora, y de repente es una contusión? El hielo sirve el calor, me pongo un pañuelo para inmovilizar. ¿Qué le podemos decir rápidamente que ellos pueden hacer? Por supuesto, siempre consultando con su especialista de manera inmediata. Sí, como no, se pueden hacer muchas cosas. Parece mentira, pero uno en la casa siempre tiene algo frío. Tienes hielo en el congelador, o si no tienes congelador o no tienes refrigerador, hielo en alguna cava. Es muy importante cuando uno se golpea, adulto, o cuando se golpea uno de los niños que viven en casa, colocar hielo, o sea, colocar no el hielo, colocar frío. El frío en cualquier presentación, llámese agua fría, o sea hielo, o sea granizado, pero siempre frío. ¿Por qué? Porque cuando uno se golpea hay una transmisión de energía, la energía produce un hematoma o una contusión en el tejido blando, si es leve, en el tejido óseo para fracturarlo si es más severo o hay más energía que lo produzca. Y las contusiones generan vasodilatación y genera salida de sangre de los pequeños capilares de la piel o de los pequeños capilares del subcutáneo o inclusive hasta de la parte muscular, formándose un hematoma. El hematoma se puede controlar con primeros auxilios hasta poder consultar con el médico especialista. Es muy bueno que usted agarre bajo este concepto de algún traumatismo, vaya corriendo a la nevera, agarre una bolsita, meta 3 cubitos de hielo y los cubra con un pañuelo, siempre algo de tela. ¿Por qué? Porque el frío quema la piel al igual que el calor, y se lo coloca en el sitio de la contusión. 10 minutos, descansa un rato, pueden ser 20 minutos, media hora, lo vuelve a colocar y bajo este concepto, colocándolo en 1 hora, 2 horas, 3 horas, que le dé tiempo de ir a consultar con un médico alguna emergencia, el golpe va a disminuir, el dolor también. Entonces es muy recomendable. También están unos sobres plásticos con gelatina preparada que maneja o que conserva el frío, que son excelentes también, las hay de diversas formas y marcas. Si la tiene también sirven.
colocársela le va a mejorar sobre todo también en la cara, la parte de lo que es la formación del hematoma y la disminución del dolor. Correcto. ¿Sí? Mi doctora, ¿es recomendable el uso? Todos tenemos en casa quizás aquella pastillita para el dolor, la suspensión en caso de los niños. ¿Es recomendable darla antes de ir al médico o es preferible colocar mi hielo local y salir de inmediato? Bueno, sí, todo depende. Acuérdense que muchas veces los traumatismos se dan en horas de la madrugada, en donde no hay las posibilidades de traslado ni de consulta de emergencia. Y bueno, uno tiene que decidir en casa. Si esa es la situación, sería conveniente colocar el frío y tomar algún analgésico siempre y cuando no sean traumatismos craneoencefálicos, que no sean traumatismos en la cabeza en donde la persona esté mareada o tenga algún otro tipo de síntomas que podría enmascarar el analgésico. Correcto. Pero si es un traumatismo sencillo en un brazo, la mano, la columna, la pierna, lo puede hacer y no hay ningún inconveniente, va a mejorar. Y yo no puedo cerrar este segmento sin hacer estas preguntas que siempre está el compadre, la comadre, el vecino. Ponle mantequilla en ese lugar, ponle café. ¿Qué hacer en esos casos, mi doctora? Por favor, eso no tiene ninguna utilidad realmente importante, todo lo contrario. En caso de heridas es preferible colocar frío, una toalla limpia y hacer compresión. El café lo que hace, por supuesto, sí, pero es que el café tapa la sangre y me para la sangre, claro, porque el café son gránulos y los gránulos inducen la coagulación, pero luego los gránulos pueden infectar la herida. Y cuando usted vaya al médico a suturar, es muy difícil sacar los gránulos de café de una herida, cuesta algo. Entonces es preferible que no utilice eso. Con el agua fría o con el frío está perfecto. Frío y compresión, de forma tal de que puedan cerrar y contrañirse los vasos pequeños y le dé tiempo de consultar a cualquier sitio de emergencia hospitalaria o de clínica. La otra pregunta que había dejado María del Valle era inmovilizar de emergencia. ¿Con qué? Con una tablita, un cartón. Está perfecto. Lo importante es inmovilizar para mejorar el dolor. Muchas veces estamos en la playa, nos caemos, nos golpeamos y hay alguna deformidad. Lo que tengan a mano. Si tienes a mano una tablita, una tabla y luego le pones un paño encima, una toalla o una venda, si cargan vendas, o una tirilla del pelo. Lo importante es tratar de inmovilizar siempre los dedos hacia arriba, mirando hacia el cielo, nunca hacia abajo porque se van a dilatar más y se van a hematizar más. Igual que los cartones, un cartón doblado con algo, con una cinta que la aguante, le da chance para ir a cualquier sitio de emergencia y que sea bien atendido y así baja el nivel del dolor y llega en mejores condiciones a evaluarse. Yo quiero compartir con ustedes algo de anatomía, pero se los voy a dejar en el siguiente segmento porque eso lo recordamos y quiero que usted lo sepa en casa, porque usted siempre va a estar buscando el norte de tu salud por Brújula Médica. Quédate conmigo. Y por supuesto, cuando empezamos los estudios de medicina, empezamos con anatomía y con miembro superior. Porque bueno, en mi escuela, UCB Escuela Vargas, empezábamos con miembro superior y nosotros para aprender los músculos hacíamos memotecnia. Y quiero compartir con ustedes que son muchos los músculos, aunque usted vea un bracito, son muchos los músculos que están involucrados. Por lo tanto, yo quisiera preguntarle a mi especialista, a la hora de suturar, mi doctora, porque no es tomar un punto de sutura por tomarlo, es realmente tomarlo y que se permita la movilidad, porque cualquier incisión que yo haga que sea fuera de lugar puede incidir en una limitación funcional. Es cierto. Sí, bueno, claro, la anatomía es clara, es una maravilla de verdad el cuerpo humano y en todo el cuerpo, en los seres vivos tenemos anatomía, por supuesto, cada uno bajo su género y su especie.
Cuando hay alguna herida o alguna incisión, hay que estar muy claro en las cosas que se van a hacer. Cuando las heridas son profundas, los planos musculares son importantes. Por eso, desde que muy bien tú decías, desde que entramos a las escuelas de medicina, la anatomía es vital para nosotros. Los músculos están dispuestos en planos musculares, algunos van de dos a tres articulaciones, algunos van por la parte externa, otros van por la parte interna, otros van por la parte anterior o cara volar de los miembros superiores e inferiores, otros van por la cara dorsal. Todas estas cosas tienen que volverse a su normalidad cuando uno explora alguna herida que haya sucedido a algún paciente y por supuesto llega a consultar por ella. Cuando nosotros vamos a suturar, mi doctora, se supone que nosotros lo que vamos es unir unos bordes. El paciente en casa, me suturaron, ¿qué movimiento? ¿Cuándo puedo empezar a hacer el movimiento y de repente pensar, oye, aquí anda algo mal? Bueno, sí, gracias a que, por supuesto, casi todas las heridas son heridas simples de piel o tejido celular subcutáneo, que es la capa siguiente a la piel. Luego lo que vienen son las fascias y el plano muscular superficial. Casi siempre lo que se sutura es la piel. Es importante, si el tejido celular subcutáneo es muy grueso, suturar también el plano del subcutáneo, pero eso lo decide el médico que esté haciendo el examen y que vaya a realizar la sutura o el afrontamiento de estos tejidos. No debe haber ningún tipo de impedimento, al menos que sea la sutura de algún tendón en especial, para poder mover el segmento del cuerpo en donde hay una herida que esté suturada. ¿Por qué? Porque la piel es elástica y cuando uno la une, lo que hace es que, por supuesto, la pone en posición, y la sutura lo que hace es un medio de contención para esperar que la cicatrización llegue a su final y ya no la necesites. Por lo tanto, si hay algún tipo de limitación, tendría que consultar al especialista y preguntar muy bien qué fue lo que le pasó, cuál fue la lesión, y así estar más tranquilo. Así es. En el momento de que ocurre un accidente, ¿qué se hace primero, mi doctora? ¿Se sutura y después se toma la radiografía, o se toma la radiografía y después se sutura? Ok, eso depende. ¿Por qué? Porque si hay algún vaso sangrante importante, es preferible que controlen la hemorragia de ese vaso, que inclusive puedan tomar algunas medidas generales, como colocar alguna solución endovenosa, el tratamiento toxoide tetánico y algún tipo de analgésico o antibiótico, para luego poder ir a hacer la radiografía. Creo que lo importante es eso, tratar de tener control siempre de sangramientos en casos de herida, y luego entonces hacer los estudios complementarios para ver si dentro del diagnóstico está la fractura y poder hacer tratamiento de ellas. Para el pueblo venezolano, cuando yo pido una radiografía, ¿qué tipo de proyección pido normalmente en miembro superior? Postero-anterior, antero-posterior, oblicua, lateral, porque de repente ellos a veces dicen, no, pero con una imagen basta. Sí, bueno, efectivamente nosotros, por lo menos los que somos miembro superior, y también en general todos aquellos médicos que están evaluando un traumatismo, tienen que verlo en la forma más integral posible cuando uno usa un medio secundario. Y la mejor forma de verlo es al menos en dos visiones. ¿Por qué? Porque en un solo plano puedo cometer un error, porque el desplazamiento es de lado. Entonces siempre hay que pedir al menos dos proyecciones del segmento del cuerpo que uno vaya o que quiera evaluar, que haya estado sometido a algún traumatismo y que quieras hacer un diagnóstico preciso. La precisión se da al menos en dos planos, y esa es la razón por la cual siempre se pide una radiografía antero-posterior. ¿Por qué? Porque los rayos penetran a través de la cara anterior del miembro que tú estás estudiando, o PA cuando los
rayos van a penetrar a través de la parte posterior de ese. Las visualizaciones son diferentes dependiendo, sobre todo si hay muchos huesos, como en el caso de la muñeca y de la mano. Y las radiologías oblicuas también hacen mucha falta, porque muchas veces en las proyecciones laterales de mano se superponen los huesos metacarpianos y se pierde la visión de, sobre todo, de los huesos intermedios, que son los huesos del medio, el tercer rayo, el cuarto rayo. De allí la naturaleza de pedir los estudios en dos proyecciones. Mi querida doctora, sus redes sociales para nuestros televidentes. Bueno, mi Instagram es Aloaicea Flores y doctora Aloaicea Flores. Y el resto de las comunicaciones por WhatsApp o por correo. Así que usted quédese ahí, que vamos a culminar este programa conversando un poco de estas nuevas tendencias con este nuevo tipo de, digamos, inmovilizadores, yesos quizás con algunos agujeros que vamos a ver también en las cámaras de nuestro querido camarógrafo Mauricio Pulido y por supuesto de nuestra productora. Quédate allí. Bueno, y nosotros seguimos en el devenir de todo lo que es la cirugía de la mano. Estábamos hablando en el segmento anterior, mi doctora, de esta nueva tecnología, quizás algunas aleaciones especiales que te permiten aquello de que la gente se metía hasta un lápiz para poder, tenía mucho prurito, lo que nosotros llamamos picazón, y se metían agujas de tejer, cualquier objeto que le aliviara quizás la comezón que le provocaba un yeso. Sí, es así. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, el material, el yeso, preparado con una mezcla de calcio, colocado en una venda bajo un proceso especial para poderlo enrollar y luego colocar una vez humedecido y exprimido en el cuerpo para uno mismo tallar ese yeso para que la persona lo sienta lo más ajustado posible sin hacer que se sienta de más, para poder usarlo como un tratamiento. El tratamiento para fracturas, para esquinces, inflamaciones, etcétera, según sea el caso clínico del cual se está colocando como una indicación. Estas cosas han ido mejorando. Empezaron con vendas de yesos muy sintéticas, pero que no eran maleables. Ya ahorita la tecnología volvió a cambiar y las tenemos un poco más maleables y unas muy interesantes en forma de malla, en donde la parte sintética no pesa. Y no solamente eso, sino que lo interesante de esto, María del Mar, es que son patrones tomados de uno mismo, son imágenes 3D, o sea, es un yeso adaptado a ti. Por lo tanto, no debería molestar, es bien tolerado por el paciente, se puede bañar con él, o sea que ya no hay ese inconveniente de que me voy a poner una bolsa plástica con un tape para que no se me cuele el agua del baño y se reblandezca y luego hay que cambiarlo, sino que con este tipo de yeso ya moldeado a la medida, hay una comodidad increíble. De verdad que está dando buenos resultados cuando se pueden hacer. Y bueno, ha sido una panacea. Así es. Así que vamos marchando en esta era tecnológica. Yo quisiera también conversar un poco, pero una breboca porque vienen más programas, se lo prometo, de lo que son las heridas por arma de fuego en miembro superior. ¿Cómo no? Bueno, mira, las heridas por arma de fuego en miembro superior son comunes, no que tengan una alta frecuencia, porque realmente ha bajado el número de casos que se han registrado, pero no dejan de ser comunes. Hay diferencias entre las heridas por arma de fuego en la población civil y la población militar. La población militar está un poco más sometida a un riesgo.
bueno, precisamente por sus labores, por el tipo de establecimiento de orden público, de lucha contra bandas organizadas, que creo que es lo que más riesgo les ahorita están tomando. Y el personal civil, por supuesto, sometido a actos de repente de delincuencia que algunos tienen armas y las utilizan. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno quiere tener una reacción de protección instantánea, el cuerpo mete las manos. La y defensa. Al meter la defensa, sí. La defensa son las manos, párate, manos arriba, o sencillamente cúbrete la cara, solo por un reflejo de supervivencia total. Es una de las razones que más se ve que puede aumentar la frecuencia de estas heridas. Las heridas van a depender del arma que se utilice y de la energía cinética que el proyectil que es disparado por estas armas penetra el cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos vienen con una fuerza, vienen disparados con energía térmica que salen del arma, y una vez que lleguen a la piel van a dejar un camino, un túnel, que es un túnel verdadero. Pueden dejar, si las heridas son producidas por armas de fuego de alta potencia, mucho más grande, con cavitaciones que producen heridas que inclusive pueden llevar a amputaciones de dedos o de miembros completos. Y orificios de salida también grandes dependiendo de la velocidad de estos proyectiles y las armas de los cuales son disparados. Cuando son armas de baja potencia y son en miembros superiores, usualmente, por supuesto, tienen que ser atendidos por médicos para evaluar la calidad, las zonas que fueron afectadas, y por supuesto hacer limpieza rigurosa de hibridación de tejidos. O sea, se retira el tejido necrótico que deja la bala cuando quema, cuando trae pólvora, cuando trae sucio, y se coloca antibiótico y toxoide tetánico. Es importante. Luego es probable que se ponga en reposo el miembro superior con férulas adecuadas dependiendo del sitio de la lesión, y las cosas van a ir mejorando. Muchas veces cuando son de alta potencia sí requieren de tratamientos quirúrgicos, de limpiezas y de hibridaciones muy extensas para tratar de quitar todo ese músculo mortificado, necrótico, que lo que hace es que luego se puede infectar potencialmente y entonces generar otro cuadro más difícil. Pero todo tiene solución. Para hacer síntesis de las fracturas en los miembros superiores por causa de las heridas por arma de fuego, tenemos alambres de Kirchner, fijadores externos, que son unos fijadores que tienen unos pines y con unas barras que se utilizan por fuera, que se ven, pero que mantienen los huesos en su sitio. Igual placas o material de síntesis interno que se utiliza dependiendo del caso. Las coberturas cutáneas se hacen también por profesionales, tanto en cirugía plástica como en cirugía de la mano, para que estas heridas sean totalmente ya cicatrizadas y posteriormente se mandan a rehabilitación. Así es, y yo quisiera culminar este programa pues agradeciendo, mi querida doctora, su presencia, sus conocimientos, pero ¿qué puede decirle al pueblo venezolano cómo mantener esos miembros superiores, vamos a decir fitness, pero de buena calidad? ¿Qué ejercicio puede recomendar? Y por supuesto en estas edades extremas, desde los más pequeños hasta pues los adultos mayores, para mantenerse pues siempre, digamos, cubierto en mente, cuerpo y corazón. Está muy bien. Sí, bueno, en la persona sana lo importante es tener cuidado con las labores diarias, dependiendo de lo que cada una haga. Si usted está en la cocina, en caso de las amas de casa o en caso de los señores que les encanta cocinar también, por favor tengan cuidado con los cuchillos. Si usted quiere ser un cocinero experto, fileteando muy bien las cosas, tiene que ver bien los tutoriales para poder guiarse y no hacerlo de su cuenta. ¿Por qué? Porque es muy frecuente las lesiones en los pulpejos de dedo por cuchillos
de cocina convencional. Igual que la parte punzante del cuchillo cuando te va a preparar un pernil, va a punzar un pollo o va a hacer algún corte, tiene que manejarlo con mucho cuidado. No exageres la fuerza. El exceso de fuerza daña los tendones, daña las articulaciones. Todo tiene que hacerlo con mucha delicadeza y suavidad, y usando la fuerza solo la necesaria, no extravasarse. Para eso hay instrumentos que ya están elaborados que pueden ayudar a hacer una gran cantidad de fuerza que a usted no le conviene. Así es. Por otra parte, igual los pintores, aquellas personas que trabajan muy rudo con las manos, tienen que tener mucho cuidado con aquellas herramientas que utilizan. ¿Por qué? Porque también es frecuente los martillazos, machucones en las extremidades, que también son dolorosos y fracturan dedos. Por otra parte, por favor, nunca se coman la parte de la piel, de las regiones cuticulares alrededor de las uñas, porque la saliva contamina y hay que cuidarlo. Si lo va a hacer, tiene que remojar sus manos. Si usted mismo se cuida las uñas, hágalo con los instrumentos necesarios de peluquería que uno puede tener en su casa, un corta uña, un alicatito pequeño para quitar las pequeñas acúmulos de piel que se forman alrededor de las uñas. Los cocineros, las personas que cosen, por favor, usen protectores, usen dediles. ¿Por qué? Porque la piel de las puntas del pulpeo también se dañan y con el tiempo disminuyen su sensibilidad. Entonces es importante. El calor, póngase unos guantes de cocina. No someta a la piel a las altas temperaturas de una cocina, porque no vale la pena, va a disminuir su sensibilidad y le va a hacer daño. Tiene que protegerse las manos de elementos cáusticos cuando limpia, cloro y sus derivados, porque tampoco le convienen para la piel. La piel de las manos es muy delicada y las manos es prácticamente nuestra expresión corporal. Todo lo hacemos con las manos. Las manos es el órgano más valioso que un humano tiene que tener y tiene que cuidarlo para preservarlo. Así es, parte de la presentación de cada uno de nosotros, y usted en casita pues haga todo esto. Son medidas preventivas para evitar una curación, y si la necesita tenemos nuestros grandes especialistas. Por allá, libere ese corazón de toxicidad y sea feliz. Todos los días deben ser un día que debe celebrar. Celebre la vida para que la Venezuela que queremos siga floreciendo.